Amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro libro de Julio Verne, Viaje al centro de la Tierra, la página Wikisource de libre distribución, capítulo 31. Al día siguiente desperté completamente curado. Pensé que un baño me sería altamente beneficioso y me fui a sumergir durante algunos minutos en las aguas de aquel mar que es, sin género de dudas, el que tiene más derecho que todos los hombres, que todos al nombre de Mediterráneo. Volví a la gruta con un excelente apetito. Antes estaba cocinando nuestro frugal almuerzo. Como disponía de agua y fuego, puedo dar alguna variación a nuestras ordinarias comidas. Ahora, a la hora de los postres, nos sirvió algunas tazas de café y jamás este delicioso brebaje me pareció tan exquisito al paladar. Ahora, me dijo mi tío, ha llegado la hora de la marea y y no debemos desperdiciar la ocasión de estudiar este fenómeno. Como la marea, exclamé, sin duda. Hasta aquí llega la influencia del sol y de la luna. ¿Por qué no? ¿Acaso no se hallan los cuerpos sometidos en conjunto a los efectos de la gravitación universal? Pues, siendo así, no puede sustraerse esta masa de agua a la ley general. Por consiguiente, a pesar de la presión atmosférica que se ejerce en su superficie, vas a verla subir como el Atlántico mismo. En aquel momento pisábamos la arena de la playa y las olas avanzaban cada vez más sobre ella. Ya comienza a subir la marea, exclamé. Si, Axel, y a buscar por estas marcas de espuma puedes ver que han de elevarse las aguas aproximadamente 10 pies. Es maravilloso. No, es lo natural. Usted dirá lo que quiera, pero a mí todo esto me parece extraordinario y apenas si me atrevo a dar crédito a mis ojos. ¿Quién hubiera imaginado jamás que dentro de la certeza de la corteza terrestre existiera un verdadero océano con sus flujos y reflujos, sus brisas y sus tempestades? ¿Por qué no? ¿Existe por ventura alguna razón física que se oponga a ella? Ninguna, desde el momento que es preciso abandonar la teoría del calor central. De suerte que hasta aquí la teoría de David se encuentra justificada. Evidentemente, y siendo así, no hay nada que se oponga a la existencia de mares o de campiñas en el interior del globo, sin duda, pero inhabilitados. Pero porque estas aguas no han de poder albergar algunos peces de especies desconocidas. Sea de ello lo que quiera, hasta el momento actual no hemos visto ni uno solo. Podemos improvisar algunos aparejos y ver si los anzuelos obtienen aquí abajo tan buen éxito como en los océanos sublunares. Lo ensayaremos, Axel, porque es preciso penetrar todos los secretos de estas regiones nuevas. Pero, ¿dónde estamos, tío? Porque no le he dirigido hasta ahora esta pregunta que sus instrumentos de usted han debido contestar. Horizontalmente a 350 leguas de Islandia, tan lejos, tengo la seguridad de no haberme equivocado en 500 toesas, y la brújula sigue indicando el sudeste. Sí, con una inclinación occidental de 19 grados y 42 minutos, exactamente igual en la superficie de la Tierra. Respecto a su inclinación, ocurre un hecho curioso que he observado con la mayor escrupulosidad. ¿Qué hecho? Que la aguja, en vez de inclinarse hacia el polo como ocurre en el hemisferio boreal, se levanta por el contrario. Esto parece indicar que el centro de la atracción magnética se encuentra comprendido entre la superficie del globo y el lugar donde nos hallamos. Exacto, y probablemente si llegásemos bajo las regiones polares hacia el grado 70 en que Jacobo Ross descubrió el polo magnético, veríamos la aguja en posición vertical. Así pues, este misterioso centro de
Está llena de errores, pero de errores que conviene conocer porque conducen poco a poco a la verdad. ¿Y a qué profundidad nos hallamos? A una profundidad de 35 leguas. De suerte observe estudiando atentamente el mapa. De esta suerte observe estudiando atentamente el mapa. Tenemos sobre nuestras cabezas la parte montañosa de Escocia, donde están los montes Grampianos, cuyas cimas cubiertas de nieve se elevan a una altura prodigiosa. Sí, respondió el profesor sonriendo, la carga es algo pesada, pero la bóveda es sólida. El sabio arquitecto, autor del universo, la concluyó con buenos materiales, la construyó con buenos materiales y jamás hubiera podido los hombres darle dimensiones tan grandes. ¿Qué son los arcos de los puentes y las bóvedas de las catedrales al lado de esta nave de 3 leguas de radio, bajo la cual puede desarrollarse libremente un océano con todas sus tempestades? Oh, no temo, por cierto, que el cielo pueda caerse encima de la cabeza. Y ahora, dígame, tío, ¿cuáles son sus proyectos? ¿No piensa usted regresar a la superficie del globo? Regresar, qué disparate. Por el contrario, proseguir nuestro viaje, ya que todo hasta ahora nos ha salido tan bien. Sin embargo, no veo el medio de penetrar por debajo de esta llanura líquida. No te imagines que pienso arrojarme de ella de cabeza, pero si los océanos no son propiamente hablando más que lagos, puesto que se hallan rodeados de tierra, con mayor razón es lo que este mar interior que se halla circunscrito por el macizo de granito. Eso no cabe duda. Pues bien, en la orilla opuesta tengo la seguridad de encontrar nuevas salidas. ¿Qué longitud le calcula usted a este océano? 30 o 40 leguas. Ah, exclamé yo, sospechando que este cálculo bien podía ser inexacto. De manera que no tenemos tiempo que perder y mañana nos haremos a la mar. Involuntariamente busqué con los ojos el barco que habría de transportarnos. Ah, dije, nos vamos a embarcar. Me parece muy bien. ¿Y en qué buque tomaremos pasaje? No será en ningún buque, hijo mío, sino en una sólida balsa. Una balsa, exclamé. Una balsa es casi tan difícil de construir como un buque, y por más que miro no veo. Cierto que no es Axel, pero si escuchases oirías oír, sí, ciertos martillazos que te demostrarían que Hans no está con los brazos cruzados. Está construyendo una balsa. Sí, ¿cómo? Ha derribado ya algunos árboles con el hacha. Oh, los árboles estaban ya derribados. Ven y verás su obra. Después de un cuarto de hora de marcha descubrí a Hans trabajando al otro lado del promontorio que formaba el puerto natural, y unos momentos después hallábase a su lado. Con gran sorpresa mía contemplé sobre la arena una balsa ya medio terminada, construida con vigas de una madera especial y en gran número de maderos, de curvas y de ligaduras de toda especie cubrían materialmente el suelo. Había allí para construir una flota entera. Tío, dije, ¿qué madera es esta? Son pinos, abetos, abedules y todas las especies de coníferas de los países septentrionales, mineralizadas por la acción del agua del mar. Es posible. Esto es lo que se llama Surdarbrandur o madera fósil. Pero entonces deberán tener como lignitos la dureza de la piedra y no podrán flotar. A veces ocurre eso en maderas de estas que se convierten en verdaderas atracitas, pero otras, como las que ves, no han experimentado aún más que un principio de fosilización. Ya verás, y acompañando la acción a la palabra, arrojó al mar uno de aquellos trozos de madera, el cual después de sumergirse volvió a subir a la superficie del agua, donde flotó vencido por las olas. ¿Te has convencido?, me preguntó mi tío. Convencido principalmente de que todo lo que veo es increíble. Al anochecer del día siguiente, gracias a la habilidad de Hans, estaba terminada la balsa y medía 10 pies de longitud por 5 de ancho. Las vigas del Surdarbrandur, amarradas unas a otras con resistentes cuerdas,
cuerdas ofrecían una superficie bien sólida y una vez lanzada al agua, la improvisada embarcación flotó tranquilamente sobre las olas del mar de Lidenbrock. Capítulo terminado. 31. Terminado. Vamos al capítulo 32. Que llama el centro de la Tierra. El día 13 de agosto nos levantamos muy temprano. Tratamos de inaugurar un nuevo género de locomoción rápida y poco fatigosa. Un mástil hecho con dos palos gemelgados, una verga formada por una tercera percha y una vela improvisada con nuestras mantas componían el aparejo de nuestra balsa. Las cuerdas no escaseaban y el conjunto ofrecía bastante solidez. A las 6 dio el profesor la señal de embarcar. Los víveres, los equipajes, los instrumentos, las arenas y una gran cantidad de agua dulce habían sido de antemano acomodados encima de la balsa. Largué la amarra que nos sujetaba a la orilla. Orientamos la vela y nos alejamos con rapidez. En el momento de salir del pequeño puerto, mi tío, que asignaba una gran importancia a la nomenclatura geográfica, quiso darle mi nombre. A fe mía, dije yo, que tengo otro mejor que proponer a usted. ¿Cuál? El nombre de Grauben, Puerto Grauben. Creo que es bastante sonoro, pues vaya por Puerto Grauben. Y he aquí de qué manera hubo de vincularse a nuestra feliz expedición el nombre de mi amada curlandesa. La brisa soplaba del noroeste, la cual nos permitió navegar viento a popa a una gran velocidad. Aquellas capas tan densas de la atmósfera poseían una considerable fuerza impulsiva y obraban sobre la vela como un potente ventilador. Al cabo de una hora pudo mi tío darse cuenta de que la velocidad que llevábamos, si seguimos caminando de este modo, dijo, avanzaremos lo menos 30 leguas cada 24 horas y no tardaremos en ver la orilla opuesta. Sin responder, fui a sentarme en la parte delantera de la balsa. Ya la costa septentrional se esfumaba en el horizonte. Los dos brazos del golfo se abrían ampliamente como para facilitar nuestra salida. Delante de mis ojos se extendía un mar inmenso. Grandes nubes paseaban rápidamente sus sombras gigantescas sobre la superficie del agua. Los rayos alentados de la luz eléctrica reflejados acá y allá por algunas grietas hacían brotar puntos luminosos sobre los costados de la embarcación. No tardamos en perder de vista la tierra, desapareciendo así todo punto de referencia, y a no ser por la estela espumosa que tras sí dejaba la balsa, hubiera podido creer que permanecía en una inmovilidad perfecta. A eso del mediodía vimos flotar sobre la superficie del agua algas inmensas. Érame conocido el poder vegetativo de estas plantas que se arrastran a una profundidad de más de 12.000 pies sobre el fondo de los mares. Se reproducen bajo una presión de cerca de 4.000 atmósferas y forman a menudo bancos bastante considerables para detener la marcha de los buques, pero creo que jamás hubo algas tan gigantes como la del mar de Lidenbrock. Nuestra balsa pasó al lado de ovas de 3.000 y 4.000 pies de longitud, inmensas serpientes que se prolongaban hasta perderse de vista. Entreteníame en seguir con la mirada sus cintas infinitas, con la esperanza de descubrir su extremidad. Mas después de algunas horas se cansaba mi impaciencia, aunque no mi admiración. ¿Qué fuerza tan natural podía producir tales plantas? ¿Qué fantástico aspecto debió presentar la tierra en los primeros siglos de su formación, cuando bajo la acción del calor y la humedad el reino vegetal solo se desarrollaba en su superficie? Llegó la noche y, como había observado la víspera, la luz no disminuyó. Era un fenómeno constante con cuya duración indefinida se podía contar. Después de la cena me tendí al pie del mástil y no tardé en dormirme, arrullado por mágicos sueños. Hans, inmóvil con la caña del timón en la mano, dejaba deslizarse la balsa, que
profesor Lidenbrock la tarea de llevar el diario de navegación, anotada en él las menores observaciones y consignando los fenómenos más interesantes, como la dirección del viento, la velocidad de la marcha, el camino recorrido, en una palabra, todos los incidentes de aquella extraña navegación. Me limité, pues, a reproducir aquí estas notas cotidianas dictadas, por decirlo así, por los mismos acontecimientos, a fin de que resulte más exacta la narración de nuestra travesía. Viernes 14 de agosto. Brisa igual de no. La balsa se deslizaba en línea recta y a gran velocidad. Queda la costa a 30 leguas a sotavento, sin novedad en la descubierta del horizonte. La intensidad de la luz no varía buen tiempo, es decir, que las nubes son altas, poco espesas, bañadas en una atmósfera blanca que parece de plata fundida. Termómetro de más de 32 grados centígrados. A mediodía prepara Hans un anzuelo en la extremidad de una cuerda. Le ceba con un poco de carne y lo echa al mar. Pasan 2 horas sin que pique ningún pez. ¿Están deshabitadas estas aguas? No, se siente una sacudida. Hans cobra el aparejo y saca del agua un pez que pugna con vigor por escapar. Un pez, exclamó el tío. Es un sollo, exclamó Amidés, un sollo pequeñito. El profesor examina atentamente al animal y no es de mi misma opinión. Este pez tiene la cabeza chata y redondeada y la parte anterior del cuerpo cubierto de placas óseas. Carece de dientes en la boca y sus aletas pectorales bastante desarrolladas. Ajustense a su cuerpo desprovisto de cola. Pertenece indudablemente al orden en que los naturistas han clasificado, no al sollo, pero se diferencia de él en detalles bastante esenciales. Mi tío no se equivoca porque después de un corto examen dice: este pez pertenece a una familia extinguida hace ya siglos, de la cual se encuentran restos fósiles de los terrenos devonianos. ¿Cómo, digo yo? ¿Habremos comido vivo uno de esos habitantes de los mares primitivos? Sí, responde el profesor Lidenbrock, reanudando sus observaciones. Y ya ves que estos peces fósiles no tienen ningún parecido con las especies actuales, de suerte que el poseer uno de estos seres vivos es una verdadera dicha para un naturista. Pero ¿a qué familia pertenece? Al orden de los canoideos, familia de los cefalóspidos, género, lo dirá usted, género de los Tecnitis. Será capaz de jurarlo, pero estos ofrecen una particularidad que dicen que es privativa de los peces de las aguas subterráneas. ¿Cuál? Que son ciegos, no solamente ciegos, sino que carecen en absoluto del órgano de la visión. Miro y veo que es verdad, pero esto puede ser un caso aislado. Se va el guía nuevamente al anzuelo y lo echa al agua. En este océano debe abundar la pesca de un modo extraordinario, porque en 2 horas cogemos una gran cantidad de terichis, brintis y de otros peces pertenecientes a otra familia extinguida también, los dipteridos, mas cuyo género no puede determinar mi tío. Todos ellos carecen de órgano de la visión. Esta inesperada pesca renovó ventajosamente nuestras provisiones. Parece pues demostrado que este mar solamente contiene especies fósiles, en las cuales los peces, los mismos que los reptiles, son tanto más perfectos cuanto más antigua es su creación. Tal vez encontremos alguno de estos saurios que la ciencia ha sabido rehacer con un fragmento de hueso de cartílago. Tomó el anteojo y examinó el mar. Está desierto, sin duda nos encontramos aún demasiado próximas a las costas. Entonces miró hacia el aire. ¿Por qué no batirían con sus alas estas pesadas capas atmosféricas y estas aves reconstruidas por Cuvier? Los peces les proporcionarían un excelente alimento. Examinó el espacio, pero los aires están
imaginación, sin embargo, me restauraba las maravillosas hipótesis de la paleontología. Sueño despierto, creo ver en la superficie de las aguas esos enormes quercitos, esas tortugas antediluvianas que semejan islotes flotantes. Me parece ver transitar por las sombrías playas a los grandes mamíferos de los primeros días de la creación. El leptoteiro, encontrado en las cavernas del Brasil, el mericoterio, venido de las regiones heladas de Siberia, más allá el paquidermo lofiodón, ese gigantesco tapir que se oculta detrás de las rocas para disputar su presa al anoploterio, animal extraño que participa del rinoceronte, del caballo, del hipopótamo, del camello, como si el creador, queriendo acabar pronto en los primeros días del mundo, hubiese reunido varios animales en uno solo. El gigantesco mastodonte hace girar su trompa y tritura con sus colmillos las piedras de la orilla, en tanto que el megaterio, sostenido sobre sus enormes patas, escarba la tierra, despertando con sus rugidos el eco de los sonoros granitos. Más arriba el protopiteco, primer simio que hizo su aparición sobre la superficie del globo, se encarama a las más empinadas cumbres. Más alto todavía, el pterodáctilo dáctilo, de manos aladas, se desliza como un enorme murciélago sobre el aire comprimido. Por último, las últimas caspas, inmensas aves, más potentes que el casuar, más voluminosos que el avestruz, despliegan sus amplias alas y van a dar con la cabeza contra la pared de la bóveda de granito. Todo este mundo fósil renace en mi imaginación. Me remonto a las épocas bíblicas de la creación, mucho antes del nacimiento del hombre, cuando la tierra incompleta no era aún suficiente para este. Mi sueño se remontaba después, aún más allá de la aparición de los seres animados. Desaparecen los mamíferos, después de los pájaros, más tarde los reptiles de la época sedentaria y por fin los peces, los crustáceos, los moluscos y los articulados. Los zofitos del periodo de la transición se aniquilan a su vez. Toda la vida de la tierra queda resumida en mí y en mi corazón. Es el único que late en este mundo despoblado. Deja de haber estaciones, desaparecen los climas, el calor propio del globo aumenta sin cesar y neutraliza el del sol. La vegetación se exagera, paso como una sombra en medio de los helechos arborescentes, hollando con mis pasos inciertos las irisadas arcillas y los abigarrados asperones del suelo. Me apoyo en los troncos de las inmensas coníferas, me acuesto a la sombra de los esfenofilos, de los aterofilos y de los licopodios que miden 100 pies de altura. Los siglos transcurren como días. Me remonto a las series de las transformaciones terrestres. Las plantas desaparecen, las rocas graníticas pierden su dureza. El estado líquido va a reemplazar al sólido bajo la acción de un calor más intenso. Las aguas corren por la superficie del globo, hierven y se volatilizan. Los vapores envuelven la tierra, que lentamente se reduce a una masa gaseosa a la temperatura del rojo blanco, de un volumen igual al del Sol y con brillo igual al suyo. En el centro de esta nebulosa, 1.400.000 veces más voluminosa que el globo, se ha de formar un día. Soy arrastrado por los espacios interplanetarios. El cuerpo se sutiliza, se sublima a su vez y se mezcla como un átomo imponderable a estos inmensos vapores que trazan en el infinito su órbita inflamada. ¿Qué sueño? ¿A dónde me lleva? Mi mano fértil vierte sobre el papel sus extraños pormenores. Lo he olvidado todo. El profesor, el guía, la balsa. Una alucinación base apoderada de mi espíritu. ¿Qué tienes?, me pregunta mi tío. Mis ojos desencajados se fijan sobre él sin verlo. Ten cuidado, Axel, que te vas a caer al mar. Al mismo tiempo me siento vigorosamente tomado por la mano de Hans. A no ser por ese auxilio me habría precipitado en el mar bajo el imperio
¿Estás enfermo? No, he tenido un momento de alucinación, pero ya se me ha pasado. No hay novedad ninguna. No, la brisa es favorable y el mar está como un plato. Marchamos a una velocidad considerable y si mis cálculos no me engañan, no tardaremos mucho en llegar a la orilla opuesta. Al oír estas palabras me levanto y examino el horizonte, pero la línea del agua sigue confundiendo con la que forma las nubes. Terminamos el capítulo 32 de Viaje al centro de la Tierra, o sea, 2 capítulos de Julio Verne, la página Wikisource de libre distribución. Muchísimas gracias por estar ahí, gracias por sus lindas